Y ya me toca a mí. Ya hemos visto la importancia de la fertilización, de cómo podemos mejorar no solo la sostenibilidad, sino la rentabilidad, porque al final son dos palabras que van de la mano. Podemos hacer las cosas más sostenibles del mundo, pero si van en contra del bolsillo de un agricultor, no lo van a realizar. Pues los agricultores, yo me meto, mi familia somos agricultores, somos el mayor garante del medio rural, pero estamos aquí para ganar dinero, para alimentar a nuestra familia. Y si no gana dinero, son prácticas que no va a implementar por muchas ayudas que le den a medio o largo plazo. Tenemos que desarrollar, y a día de hoy tenemos tecnología, sistemas que sean sostenibles evidentemente con el medio ambiente, pero además mejoren la rentabilidad de la explotación. Y cuando conseguimos eso es cuando tenemos el salto exponencial. Los agricultores creen en la sostenibilidad, pero además ven cómo tienen una mejora en el rendimiento económico de sus explotaciones, y eso hace que la implanten mucho más rápido. Yo lo que os quiero hacer un pequeño resumen de... Ya pues empezamos a trabajar con Siscam, yo creo que hace, bueno, con Agroqualitat, hace casi 20 años con el tema del Humostar. Después hemos ido evolucionando y llevamos ya más de 10 años haciendo ensayos de manera intensiva con tema de bioestimulación, inicialmente abonos foliares, mezclados con algunos bioestimulantes, hemos ido creciendo y ahora estamos dando un paso muy importante con el tema de microorganismos. Trabajar en la microbioma del suelo para conseguir no solo reducir la cantidad de fertilizantes, sino hacer plantas más resistentes a los estreses. Una de las cosas que estamos viendo, que no solo somos capaces, por ejemplo, con el uso de bacterias, de reducir la huella ambiental, de reducir el gasto económico, sino que hacemos plantas que son capaces de resistir mucho mejor los estreses. Básicamente, estreses provocados por sequía o altas temperaturas. Y eso, en nuestras condiciones, desde mi punto de vista como agricultor, es muy importante. Porque, por desgracia, todos conocemos la virulencia que está teniendo el cambio climático, las temperaturas que estamos llegando, y al final los cultivos son los primeros que lo sufren. Y como bien dice Antonio, el problema no son las temperaturas del día, sino las temperaturas que hace por la noche. Estamos ya, este año ha sido un año algo mejor, pero años en los cuales en marzo o abril estamos ya con temperaturas por las noches de 20, 22, 25 grados algunos días. Y eso hace que los cultivos sufran mucho. Bueno, pues ¿qué hacemos aquí desde la Universidad de Córdoba, en la finca experimental de Rabanales? Pues llevamos ya también casi 10 años trabajando en una combinación de agricultura sostenible. Tenemos toda la finca en agricultura de conservación, ahora ya regenerativa. Estamos empezando ya incluso a empezar a hacer ensayos de mezcla con ganado y demás. Pero bueno, todo lo hacemos en siembra directa, salvo 15 hectáreas que llevamos comparando laboreo y siembra directa en diferentes proyectos europeos. Y además combinado con seguimiento remoto por satélite para optimizar el uso de insumos, distribución variable de los mismos, prácticas que no. Estamos desarrollando sistemas de apoyo a la toma de decisión, ahora estamos trabajando muchísimo con gemelos digitales, estamos empezando a trabajar con Antonio y otros compañeros en el desarrollo de gemelos digitales de ecosistemas complejos. No solo ser capaces de predecir cuánto va a producir este trigo y qué calidad va a tener, que no es que sea fácil, pero una cosa ya rodada. Le hemos hecho gemelos digitales lo diré, se me acaba de ir de la cabeza, Rafa Araso, bueno, Alejandro le acaba de poner, a Intermalta, perdón, que no me salía. Le hemos hecho gemelos digitales de predicción de cosecha también en triticales a COVAP, pero ahora estamos combinando eso con no solo hacer un gemelo digital que me predica la cosecha y la calidad de la misma, sino que sea capaz también de decirme cómo va a variar el carbono del suelo, cómo van a variar los nutrientes. Y ya estamos empezando a trabajar con cosas mucho más lejanas. Acabamos de pedir un proyecto en el cual queremos hacer sistemas predictivos ya no solo a nivel de parcela, sino a nivel de planta. Que seamos capaces con sensórica disruptiva, tenemos que desarrollar sensores que son capaces de medir toda la parcela georreferenciada y saber cada planta qué necesidades nutricionales tiene, qué estado nutritivo, para hacer ya no solo distribución variable, sino hacer active sensing, o sea, que llegue un robot y si tenemos un problema se vaya solo, salga un dron y se vaya solo y coja una muestra o eche una foto y de manera automática me lo analice y me lo suba a la nube. Eso ahora mismo no está en el campo, pero os digo, de aquí a 10 años va a estar, seguro. Seguro, porque además uno de los problemas que tenemos ahora mismo es la mano de obra.
Y en eso se está trabajando muy intensamente, pero bueno, vamos un poco tarde y no me quiero parar. Empezamos así, esto hace 15 años, pues tomando muestras de suelo para conocer la variabilidad. Esta parcela, esta finca que son 185 hectáreas, parece grande, pero no es muy grande. Corrígeme si me equivoco, Antonio, pero tiene en torno a unos 40 tipos de suelo diferentes, creo que son 38 o 39, ¿qué quiero decir? Una gran variabilidad porque son terrazas del Guadalquivir. Y eso nos hace que sea muy bueno para investigar. Yo trabajo en optimización de uso de insumos para reducir la huella ambiental, básicamente el cambio climático, en una de mis líneas de trabajo. Es muy bueno, pero agronómicamente es un desastre. Estos son arcillas, y estos son arenas. Esto es una parcela de 5 hectáreas. Cuando lo de arriba está bueno, lo de abajo no puede entrar. Cuando lo de aquí puedes entrar, esto está como un cuerno. Pero hemos conseguido durante cierto tiempo pues ya conseguir conocer la tierra, que es lo más importante, y conseguir unas mejoras que nos permiten tener unas producciones para el tipo de tierra que es, creemos que es bastante bueno. Por lo menos a la universidad no le cuesta el dinero a la finca, que es nuestro objetivo. Pues empezamos conociendo la variabilidad, veis cómo la producción, en este caso una imagen vale más que 1000 palabras, colores verdes, producciones altas, amarillos rojos, producciones bajas ligadas a la arena. Vemos cómo está totalmente correlacionado con la cantidad de arcilla que tenía esa parcela. Esto, como veis, pues era entretenido y cuesta dinero. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos con sondas de conductividad eléctrica, Dualén, el M38, el Beryl. Vamos midiendo la variación que tiene la conductividad eléctrica del suelo. Esto lo utilizan hasta para encontrar ruinas enterradas. Eso lo que hace es metes una corriente, un arco de Faraday, cambia la corriente que llega al receptor en función de lo que encuentra por el suelo, y con eso, haciendo modelos matemáticos, somos capaces de correlacionarlo muy bien pues con el contenido de arcilla, de limo, de materia orgánica, de agua. Por ejemplo, se utilizará muchísimo, todos los que van a poner una plantación grande, tú, para calcular las redes de riego, pues pasa a ver la conductividad eléctrica y en función de eso lo hacen muy bien. Bueno, pues hacemos esto y ya directamente con eso, lo que antes era coger muestras de suelo, analizar muchos mapas de cosecha, ver todo eso para poder llegar a esto, que son los mapas de distribución variable. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Conocemos la conductividad eléctrica, tenemos también los mapas de cosecha y después tenemos los mapas de satélite. Y los juntamos los tres y eso nos hace que tengamos después mapas de clases texturales mucho más fiables. Aquí, cerramos. Y bueno, pues una de las cosas en las cuales ya estamos utilizando casi día a día, que son las imágenes de satélite. Esto es una imagen de satélite de hace un mes o así, porque la de ahora la verdad es que sale ya todo achicharrado. Hemos tenido por los problemas en cereales de ataques de hongos, los trigos se han hecho muy rápido y los últimos días. Pero bueno, veis aquí como esto es una zona de olivar, esto es una zona de haba, aquí tenemos colza, esto es trigo, aquí esto está sin sembrar, esto es una balsa. Esto es lo que utiliza, bueno, todos los que seáis agricultores, normalmente para el verano, para cuando te has ido a la playa, te llega un mensajito al móvil y dice: lo que ha declarado aquí de girasol, aquí no es girasol, váyase usted allí, me echa una foto y me la georreferencia del programa y me la manda. Pues lo hacen así. Somos capaces, de una manera, lo que antes era muchísimos técnicos en campo, revisando, muy complejo, de una manera muy barata y muy fiable, son capaces la Comisión Europea de conocer qué cultivos estamos teniendo. Pero bueno, ¿qué vemos? Que aunque el color es más o menos homogéneo, estamos teniendo muchas variaciones de color dentro del cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado fenológico del cultivo, no fenológico, sino el estado de salud del cultivo varía. Y eso nos permite desarrollar muchas cosas como sistema de apoyo a la toma de decisión. Esto es un ensayito que hicimos ya hace tiempo, en el 2019-2020. Esto es una parcela que en la parte de arriba está labrada y en la parte de abajo está en siembra directa. Sembramos el trigo el mismo día, Atorio, el trigo duro que más se siembra aquí en Andalucía y creo que en toda España, o de los que más se siembra. Vamos aplicándole lo mismo, vamos haciendo lo mismo y vamos viendo cómo varía el NDVI. Vemos cómo aquí, a unos 2 meses de sembrar, hay un decaimiento importantísimo del NDVI y la parcela de siembra directa, asociado a que este año fue un otoño muy lluvioso. La siembra directa, aunque el suelo drena bien, es capaz de retener mucha más agua
y estaba teniendo problemas de encharcamiento. Decidimos hacer un tratamiento con un bioestimulante que ayudase a salir y vemos como solo a los 20 días ya teníamos prácticamente el mismo color que en el resto de la parcela estábamos consiguiendo. Eso muchas veces, y por desgracia con cada vez menos técnicos en el campo, como dice Alejandro, que cada vez nos bajamos menos y no tenemos tiempo de cruzarnos la finca andando y le echamos un vistazo. Esto al final son nuestros ojos. Todo esto es lo que está haciendo que en proyectos, por ejemplo, como Himno Cereal, en el cual trabajamos con SISCAN, estemos desarrollando sistemas de apoyo a la toma de decisión, tal IFAPA también, la Universidad de Córdoba lo coordina, en los cuales tú te das de alta, todavía no está activo para los agricultores, pero estará, tú das de alta tus parcelas y el satélite automáticamente te va haciendo de manera gratuita, porque lo bueno de los satélites de la Agencia Espacial Europea es que tenemos un píxel de 10×10, que para cultivo de secano o extensivo es muy bueno, para olivar no me sirve, mucho menos para cultivos de industria, pero para cultivos extensivos sí, y nos permite de manera gratuita, más o menos una vez a la semana, tener una imagen de mi parcela. Pues con eso vamos conociendo qué problemas estamos teniendo y de manera automática a día de hoy le va a llegar al agricultor un aviso al móvil. Mire usted, creemos que tiene esto y que se mejoraría de tal manera. En el futuro ya lo que queremos es que lo que te llegue directamente el mapa de distribución variable de lo que tienes que hacer, lo cargues en la máquina automáticamente al robot, los cuales nosotros ya vamos a comprar aquí uno, el robot se coja solo, se le precarga, lo único que tienes que hacer es engancharle la pairo y se va a la parcela y encima trata solo donde tiene que tratar. A día de hoy hay robots ya que hacen eso, en España, en Europa se están vendiendo unos 100 unidades, Kubota tiene ahora con la empresa que los fabrica, que es un spin-off de una universidad danesa, un contrato para vender mucho y la verdad que eso es un mercado con ciertas incertidumbres legales, porque el problema de los robots en agricultura es que te obligan a que siempre tenga una supervisión humana, es decir, supuestamente haya alguien en campo con el robot, lo que están haciendo en el robot que se genere una visión de 360 grados y tú estés desde tu casa visualizándolo continuamente. Tienes que tener feedback si no el robot se mueve. Lo que te van haciendo es que cada cierto tiempo pues tengas que comunicarte con el robot y si no hay comunicación, el robot se para. Porque eso quiere decir que si no es que no hay nadie detrás del robot. No por el problema de funcionamiento del robot en sí, sino muchas veces por problemas de seguridad. A día de hoy uno de los mayores problemas que tenemos con las nuevas tecnologías es problemas de seguridad. 3G y 4G no son redes muy seguras. Cuando tengamos 5G en campo, que a día de hoy no lo tenemos, ahí sí tendremos muchísima más capacidad y seguridad. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Como decía, pues durante muchos años hemos estado haciendo bastantes pruebas. Estas son pruebas de que empezamos en el año 2018, estuvimos 3 años probando un testigo sin tratar, pero con una fertilización que nosotros creíamos que era la más adecuada para las condiciones que tiene el cultivo, que era un trigo duro Atori, sembrado 240 kilos por hectárea, bajo siembra directa, con una fertilidad importante, materia orgánica por encima de 2,5, casi 30 de fósforo soluble. La fertilización que hacíamos era aplicar microcomplejos en la línea de siembra, un mostar y después dos manos de fertilizante, una mano inicial con un abono, un nitrosulfato amónico, a un torno le aplicamos el 30% de las necesidades nutricionales totales que consideramos que eran 120 unidades de fertilizante. Esto va a ser similar a todos los ensayos que estamos haciendo hasta ahora. O sea, no lo voy a explicar más porque siempre solemos hacer lo mismo porque son las condiciones que tenemos en la finca. Cambiamos después los bioestimulantes o las bacterias que aplicamos. Y después hacemos una segunda mano con urea inhibida y le aplicamos el 70% de esas 120 unidades, unas 80 y algo. Pues eso era lo que nosotros creíamos que era lo mejor que podíamos hacer en las condiciones que teníamos nosotros en nuestra explotación. Y después de hacer eso, pues lo que hacíamos era diferentes combinaciones, en este caso de estilo verde, estilo hidro, estilo verde, más después una aplicación, hacíamos una primera aplicación muy temprana con el herbicida hormonal en torno a enero, en cuanto cubríamos suelo, y le aplicábamos algo que le activaba el metabolismo estilo verde para que creciera más. Solo aplicábamos esto, o estilo hidro, buscando la resistencia a los estreses, y después combinábamos en la aplicación con fungicida, en el 4 la aplicábamos Eficient, a 10 litros por hectárea,
Y en el 5, en vez de eficient, le aplicábamos con el fungicida estilo verde otra vez. Pues estos son las medias que tuvimos de estos 3 años, con años, como veis, pues totalmente cambiantes. El primer año fue un invierno bastante húmedo, pero después fue una primavera desastrosa, la del 2018-2019. 2019-2020, un invierno bastante bueno y una primavera también que acompañó, fue un año bastante bueno. Y en el 2020-2021, pues fue también relativamente bueno. Pero si vemos aquí los resultados, vemos como las respuestas de cada año fueron totalmente variables. Veis que hay diferencias estadísticamente significativas prácticamente en todos los parámetros si comparamos año y año. El 2018-2019 fue un año no muy malo. Esta finca, deciros que no es la mejor finca en cuanto a producción, son terrenos relativamente ligeros. Y coger 5.000 kilos para nosotros es un cosechón en secano de trigo duro. Veis como un año relativamente bueno, a pesar de que tuvimos una primavera seca. Es verdad que la siembra directa en eso nos ayuda mucho. Después tuvimos este año excepcional y después un año en este pues bastante peor en cuanto a eso. Vemos como los parámetros de calidad también varían mucho, incluso manteniendo la misma variedad, pero con respuestas bastante buenas, pero muy variables en cuanto a los años. Pero bueno, vamos a ver qué pasaba cuando ya entramos a ver los resultados medios, esto es la media que obtuvimos en los 3 años en cuanto a producción de biomasa, número de espigas y producción de grano del testigo, solo estilo verde, estilo hidro, estilo verde más eficient y estilo verde más estilo verde. Como vemos aquí, conforme íbamos aplicando más tecnología, más uso de bioestimulación, íbamos siendo capaces de aumentar la generación de biomasa hasta el punto de haber una diferencia con el testigo de unos 1.000 kilos. Si íbamos al número de espigas, había diferencias estadísticamente significativas en los que ya mezclábamos con el fungicida una aplicación más de bioestimulante y haciendo que incluso crecieran el número de espigas en casi un 10%. Atendiendo a esto, vemos como también somos capaces de incrementar la cosecha con respecto a una fertilización que nosotros consideramos oportuna con la aplicación de más bioestimulación. Todas responden bien. Eso que me hace a mí pensar. Estilo hidro responde bien. Es verdad que en años buenos vamos a tener más respuesta con activándole el metabolismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser muy conscientes del año hidrológico que tenemos. Porque ¿qué pasa con esto? Como bien decía Antonio Alcázar, si yo estoy teniendo estreses porque tengo una sequía importante, como pasó el año pasado, y yo le meto alguna materia activa que lo que hace es activarle el metabolismo, ¿qué le va a pasar a la planta? Que lo que le voy a generar es más estrés. Ahí a lo mejor va a ser mejor darle algún bioestimulante, una prolina o algo que ayude a resistir los estreses. Son productos más técnicos que no debemos de tener esa receta que por desgracia siempre buscamos los agricultores. Como decía mi abuelo, yo llegaba el 15 de enero y le echaba 100 kilos de urea al trigo, hubiera trigo, o no hubiera sembrado, porque era lo que llevaba 25 años haciendo. Y es que ni se pensaba hacer otra cosa. Pero eso a día de hoy no lo podemos hacer, porque a los que siguen haciendo eso, de aquí a 10 años habrán vendido las fincas, porque están arruinadas. Estoy hablando de cultivos extensivos, cuando hablamos de otra cosa. Pero sí que tenemos que ser muy conscientes del ecoambiente en el que estamos trabajando, qué cultivos estamos haciendo y después otra cosa, el precio del trigo. Porque ahora vamos a ver resultados que si le metemos más cosas aumenta la producción. Pero ¿qué pasa si estamos en años como estos con los precios del cereal por los suelos? ¿Qué tenemos que ir haciendo? Pues aumentar pero también reducir gastos. Y en eso estamos. Nosotros una de las cosas que más trabajamos no solo es en tener resultados científicos en cuanto a producción y calidad, sino también llevarlo a valoración económica, como ahora vamos a ver. Y además, porque sale bien. En cuanto a la calidad, vemos como es bastante estable. No varía de manera importante, pero que hemos dicho que estamos produciendo bastante más, ¿no? Hay variación de la producción de casi 600 kilos. Eso, tú ves todos los libros de agricultura y a más producción, menos proteína. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Que somos muchísimo más eficientes en la asimilación de los nutrientes y somos capaces de, con los mismos nutrientes, producir más
y que además asimilen esos nutrientes de mejor manera. De ahí que tengamos la misma cantidad de proteína prácticamente produciendo 600 kilos más de trigo. Perdón. De ahí que fijaros, si vamos a proteína total, que a mí es un parámetro que me gusta bastante, que es, si multiplico la concentración de proteína por los kilos que yo estoy cogiendo, fijaros cómo estoy consiguiendo asimilar, generar mucho más proteína, casi 50 kilos más de proteína, aplicando el mismo fertilizante. Al final estamos generando muchísimo más alimento para la sociedad con los mismos insumos. De ahí pasamos a decir, bueno, ya conocemos que hay moléculas que son buenas. Siscam saca agua de mayo, que es prácticamente estilo verde con manganeso y zinc, creo, si no corregirme. Y prolina, efectivamente, con sistemas que permiten a la planta resistir mejor los estreses. Hicimos algunas pruebecillas. Este año, pues la verdad que fue no una prueba con tesis estadística, pero fue una prueba de campo en parcela de 2 hectáreas, de aquí en la finca, que aplicamos el 27 de marzo, en condiciones de salida de hoja bandera desplegada y salida de espiga, BCCH 51, ahora lo veremos. ¿Veis? Eran parcelas de 2 hectáreas en las cuales aplicamos, como decía, en el BCCH 51 y después estuvimos viendo el NDVI en diferentes estados del cultivo y concentración. Y aquí lo que hicimos fue comparar el fungicida estándar, que más se utilizaba en Andalucía, con el Sires Duo y con el Sires Duo mezclado con agua de mayo. Como vemos aquí, simplemente con el NDVI, vemos como a los 40 días ya había importantes diferencias en la actividad fotosintética de las plantas. El NDVI no me marca la cantidad de clorofila que tenemos, pero sí que está muy correlacionado con la actividad fotosintética que están teniendo esas plantas. Pues podemos ver cómo simplemente utilizando Sires Duo ya aumentaba casi un 10%, pero es que cuando lo mezclaba con un bioestimulante que fomenta la actividad metabólica y además le da resistencia a los estreses, aumentaba aún más. Pero si esto lo pasábamos a cosecha, ven como el número de espigas no hay gran diferencia entre Sires Duo y Sires Duo con bioestimulante, pero estábamos produciendo ya casi un 10% más, algo más, un 11% más de espigas aplicado en marzo, ¿eh? O sea, espiga viable. Nosotros cogemos todas las espigas que no han desarrollado, que se han quedado vanas, las consideramos que no son espigas viables. Todas estas que aparecen aquí son espigas con grano que ha llegado a término. En mejor o peor calidad, pero han podido llegar a término. Eso, la diferencia que es, pues que esta se está dejando, los padres los llenan, pero muchos hijos no llegan a llenarlo. Y aquí, pues llena más hijos. En cuanto a cosecha, vemos como el resultado, estos son cosecha, los datos que dio la máquina. Cogido de la máquina, cuánto pesó en esas 2 hectáreas, en la parcela del fungicida estándar, que fue 4.373 kilos, en el Sires Duo, que fue 4.735, y en agua de mayo más Sires Duo, que fue 5.525. Vemos como además había diferencias estadísticamente significativas porque cogimos diferentes muestreos. El coste del tratamiento fue 38 euros el Sires Duo, 58 euros sin la máquina, Sires Duo más agua de mayo, y el fungicida estándar 46 euros. O sea, el precio de factura de compra. Al precio de la lonja que estaba ese día en la lonja de Córdoba, pues Sires Duo estaba reportando al agricultor 1.250 euros, Sires Duo más agua de mayo 1.353 y Sires Duo y el fungicida estándar, perdón, 1.136. Es decir, hay importantes diferencias en cuanto al rendimiento económico simplemente por utilizar estos productos. Simplemente aplicando el bioestimulante, indistintamente ya de si utilizo uno u otro, pues estaba incrementando la producción del cultivo en un 10%, en torno a unos 400, unos 500 kilos por hectárea. Y ya en cuanto a las diferentes fungicidas, pues también Sires Duo pues se recomportó bastante mejor. Ya que hicimos ya los siguientes años, pues dimos el salto al microbioma del suelo. Estamos empezando a utilizar bacterias de suelo, se las aplicamos, entran en simbiosis con el cuello de la raíz y fija nitrógeno.
estamos ya con Antonio, tenemos varias conversaciones que no hemos llegado todavía a buen término, pero que creo que llegaremos, que lo que queremos empezar a medir es qué pasa con esas bacterias, porque ahora mismo sabemos que funcionan bien, pero cómo están cambiando el suelo, cómo están expulsando a otra microbioma que hay en el suelo, porque si esas se desarrollan y crecen es ocupando el nicho biológico de otras bacterias. Eso está claro. Y más en suelos con mucha fertilidad como estos. Entonces queremos empezar a hacer muestras de ADN que son muy caras para ver qué pasa con ese suelo y el grado de persistencia que tienen las bacterias en el suelo. Si yo las aplico y al año no ha quedado nada, pues esas bacterias están persistiendo y están mejorando. Pues empezamos a hacer aplicaciones. Fijaros, esto es un ensayo que hicimos en microparcelas, en las cuales pues algunas tenían bacterias, otras no tenían, con diferentes dosis, pero fijaros la diferencia de colores que había con las mismas bacterias. El primer ensayo que hicimos fue una parcela, como veis, con una cantidad de materia orgánica bastante elevada, un 2,64, un pH alcalino. Todos estos suelos son básicos y en los cuales queríamos conocer cómo se comportaba la bacteria. En el 2022 lo que hicimos es 220 unidades que creemos lo que debemos hacer, la bacteria a 85 unidades fertilizantes, reducíamos el 30% y después queríamos un control de esto es un suelo muy fértil, tiene bastante fósforo, bastante materia orgánica y queremos saber qué pasa si no aplico nada. Pues veíamos como el rendimiento de grano, incluso reduciendo de manera importante la cantidad de fertilizante, se comportaba bastante mejor que el control, que el testigo de al 100%. Evidentemente el control fue mucho más bajo, pero produjo 1.600 kilos. Es verdad que si esto lo hiciéramos 3 o 4 años seguidos, esto ya caería, pero bueno, el primer año el suelo es capaz, tiene ya fertilidad de aportar ciertos nutrientes. La paja sí que es verdad que prácticamente se igualaba, no había ese incremento productivo y el testigo pues bajaba mucho. Pero vemos como el número de espigas sí hay una variación importantísima, pero aquí está un poco el quid de la cuestión. Somos capaces de más o menos tener una proteína muy parecida, sin diferencia estadística, un 12,3 a un 11,9. El peso específico pues, de 81-84 varía poco, aunque este tuvo más peso específico, y el índice de caída sí que es verdad que aquí bajó bastante en los trigos, los cuales no fertilizábamos y tenían mucho peor estado fisiológico. Pues con todo esto, lo que hicimos el año pasado fue ver, hace 2 años, perdona, que podíamos conseguir si... ¿Qué pasó aquí? Tuvimos el alza de precio de los fertilizantes debido a la guerra, ¿no? Pues queríamos ver, digo, bueno, hemos visto como el año anterior ha producido poco, pero ha producido, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa si ese testigo cero le meto Dequiel. Le meto Dequiel y a ver cómo responde a no tener ninguna fertilización. Pues bueno, fijaros cómo respondía de manera bastante interesante. Hicimos lo mismo, 70% menos de urea, de nitrógeno, perdonad. En el 2, el testigo que nosotros creíamos que estaba bien fertilizado con 120 unidades, el T3, 0% de fertilización y el T4, 0% de fertilización con Dequiel. Y vemos como los resultados pues, son similares a los del año anterior, con variación en la producción. Este año fue un año más productivo. La parcela incluso tenía un poquito más de materia orgánica, era la misma, había incrementado, pero había una respuesta bastante interesante en cuanto a la cantidad de cosecha cuando yo no aplico nada de fertilizante. Todo esto está publicado normalmente, somos bastante activos en Vida Rural, en la revista Tierra, esto está publicado en Vida Rural, por si alguno quiere acceder. Y aquí lo que hicimos fue hacerle también un análisis de coste. ¿Cuánto se estaba gastando el agricultor en la tesis 1 a 120 unidades que eran prácticamente 1.000 euros? En el tratamiento 2, incluso aplicando Dequiel, conseguimos ahorrar un poquito. El tratamiento 3, sin nada de fertilizante, nos gastábamos unos 750 euros y el tratamiento 4, pues casi 800 más o menos, lo que sería el tratamiento con Dequiel. Aquí se está incluido todos los gastos de maquinaria y es por factura. O sea, lo que hacemos es coger la factura que nos llega de todo lo que le aplicamos al trigo, cuánto nos cuesta a nosotros, aunque lo hacemos con medios propios, tenemos diferentes empresas de prestación de servicios que nos dicen cuánto cobran y en función a la media de la cercanía de Córdoba, pues decimos, tratamiento herbicida son 17,50 euros lo que te cobran por hectárea. Pues así calculamos los costes.
costes brutos, sin tener en cuenta amortizaciones, ni impuestos, ni nada. Ojalá después esto fuera la realidad. En cuanto al beneficio, como os digo, ojalá alguien que ponga trigo en secano le saque 1.000 euros, si no, no pondría nadie olivos ni nada. Después aquí le tenemos que quitar muchísimas cosas, hasta el punto que muchas veces pues te muerde el perro, como decía una persona. Hemos aprendido mucho de que Juan José Pérez. Pues vemos cómo aplicando de Kiel éramos capaces de tener diferencias estadísticamente significativas en cuanto a beneficios. Estábamos ganando 100 y pico euros más simplemente aplicando de Kiel. Y este incremento era mucho mayor cuando no aplicábamos nada de fertilizante, hasta el punto que fijaros como este y este no están tan alejados. Bueno, esto lo hemos visto ya más o menos, pero bueno, esto sí, fijaros la diferencia que había en el momento de aplicación. Es que era impresionante cuando ya aplicaban las bacterias, las que no tenían bacterias, la diferencia de color. Y ahora lo vais a ver aquí. Pues aquí lo que hemos hecho ya, la campaña pasada, es decir, bueno, parece que las bacterias funcionan, no parece, funciona. Y ahora vamos a ver que somos capaces de conseguir ya cuando mezclamos estas bacterias con diferentes bioestimulantes. Volvemos a la tesis del testigo sin tratar a 120 unidades. Después hacíamos una aplicación de las bacterias. Estas bacterias hay que aplicarlas temprano, cuando el cultivo no ha cubierto, porque lo que queremos, aunque Syscan tiene ensayos que aplicándolas después los resultados también son muy buenos, pero evidentemente cuanto antes las apliquemos, más fácil se van a incorporar en el suelo. Las tiene que incorporar o bien la lluvia o bien un riego. Normalmente intentamos que las incorpore la lluvia. Se incorporan y entran en simbiosis con la raíz. Si yo las aplico temprano, se incorporan antes, pues más tiempo están en simbiosis con el cultivo. Simplemente por eso es interesante, que no podemos, se pueden incorporar más tarde. Y después pues lo hacíamos mezclarlo con estilo verde en el tratamiento 2. En el tratamiento 3 lo mezclamos con estilo verde en ahijado y con mezcla de fungicida aplicábamos agua de mayo. En el 4 aplicábamos estilo verde con el herbicida en ahijado y con el fungicida agua de mayo más 10 litros de eficien. Y en el 5 hacíamos el 4 quitándole un 30% de fertilizante. Esto está publicado también en Vida Rural. Como veis, pues el año pasado fue un año de libro, vamos, yo firmaría a todo el mundo, todos los años. Este año, la verdad, que parecía que venía muy bien, pero como ha dicho Alejandro, al final se ha torcido con tanta agua, nos hemos hartado demasiado de tanto pedir, pero bueno, ya pasaremos. Fue un año hidrológicamente muy bueno y muy bueno para los cultivos. Con una primavera, fijaros, aquí en Córdoba registramos unos 200 litros en marzo. Y con un abril también bastante bueno, incluso estuvo lloviendo prácticamente hasta junio, lo que generó problemas después de calidad por el índice de caída. Porque muchos trigos se pregerminaron en la espiga al final. Nunca llueve a gusto de todo. Pero bueno, como vemos, la paja aumentó mucho hasta el punto que cuanto más bioestimulantes aplicamos, el T4 fue el que más produjo, el T5, que yo le reducí el fertilizante, vemos cómo se nota en cuanto a la producción de paja, pero no en cuanto a producción de espiga. Veis aquí como A y B, aquí toda la utilización de bioestimulantes son los mismos. No hay diferencia estadísticamente significativa, solo hay entre el 4 y el 1, el testigo. Aquí sí hay diferencia estadísticamente significativa, aunque aquí prácticamente pues la producción de número de espigas es igual, pero si sacamos las medias estamos produciendo pues, en torno a un 10% más de espigas viables. Calidad. Aquí os va a chocar esto un poco. Esto ya no es Atori. Esto es un trigo blando de alta calidad, que la verdad que se paga bastante bien, que es acorazado, y aquí es más importante porque si no llega al 15% de proteína o al 14%, no te lo pagan. Si es de calidad como yo lo vendí el año pasado más caro que el trigo duro, pero bastante más caro. Fijaros las concentraciones de proteína por encima del 15%, peso específico muy muy elevado, el índice de cosecha aquí era el que estaba un poquito más bajo. Por lo que digo, porque había llovido mucho en primavera y algunos granos. No se pregerminó, pero sí le afectó al índice de cosecha. Y en cuanto a calidad, vemos como los resultados son muy parecidos. Solo hay diferencia entre
1 y el 4, con los otros bastante parecidos, pero estamos siendo capaces de incrementar la producción en unos 700 kilos por hectárea, en casi un 15% con respecto. Y ahora, entre este y este, ¿yo cuál elegiría? Pues no sé. No sé por qué. Porque este año vemos como en el que yo reduje la fertilización fue el que más dinero le dejó al agricultor. Aumentamos un 20% el beneficio con respecto al testigo. ¿Qué pasa? Que en años, si esto hubiera sido hace 2 años, en los cuales los trigos estuvieron de locos, ¿qué me interesa? Si yo sé que el mercado está al alza y me lo pueden pagar, aplicaré más tecnología, aplicaré más insumos que aumenten la producción, porque sé que después voy a tener un retorno. Aún así, el año pasado, que fue un año de precios bajos, fijaros cómo aún así el retorno existe. Pero tenemos que saber, en función de qué año tengo, si yo quiero arriesgar más o no arriesgarme, o arriesgar menos. Lo bueno de estos productos, a mí me gusta pasarlo todo a kilos de trigo. Productos de estos, si son 30 euros a lo mejor, 30, 40 euros, eso a día de hoy son 100, 100 y pico kilos de trigo. Cuanto riesgo para mí, como agricultor, eso es poco. Lo malo es cuando tengo que aplicar un producto que yo tengo que conseguir 300, 400, 500 kilos más de trigo para que me lo pague. Y ahí ya mi riesgo ya me hace salir de la zona de confort. Yo siempre tengo que jugar, yo no soy muy de jugar, pero 100 kilos de trigo me los juego. Porque después el retorno estamos viendo que pueden ser de 700 kilos, ¿no? O sea, 7-1. Ahí está bien. Pero sí que en años normales, pues sabemos que viendo que aplicándole tecnología tenemos eso. Y bueno, simplemente agradeceros vuestra atención. La verdad es que han sido bastante intensivos. Teníamos ahora una mesa redonda, pero tenemos un cóctel, yo creo que va a ser mucho más eficiente. Que charlemos todos con una cervecita en la mano. Si alguien tiene una pregunta porque se tenga que ir o cualquier cosa, encantado de respondérsela, pero yo creo que va a ser mucho mejor que lo hagamos ahora aquí en la cafetería. Y muchísimas gracias por venir, espero que haya sido de interés.